Esta historia no es mía, el creador en la descripción, así que comencemos. Capítulo 1. Una pieza de la mamá de Luffy. Big Mom estaba disfrutando de su merienda y esperando el informe que había pedido a la familia de Monkey de Luffy. Ese mocoso Bug se había afirmado haber comido todo su caramelo a Fishman Island, y luego dijo que iba a derrotar a ella. Ahora, a pesar de lo que pensaba la mayor parte del mundo, incluidos algunos de sus propios sujetos que conocía, Big Mom no era fácil de enfadar la mayor parte del tiempo. Una niña como Luffy alardeando de grande, estaba acostumbrada a escucharlo. Honestamente, él no sería el primero en tratar de pelear con ella, y no será el último, que ella estaba segura. Además tiene 85 hijos que crió desde que nació hasta ahora. Estaba más que acostumbrada a escucharlos alardear de que iban a ser más fuertes que su espalda cuando eran más jóvenes, especialmente sus chicos. En realidad, nunca se ofendió cuando alguien le dijera que le iban a patear el trasero. Honestamente, lo ha escuchado cientos de veces antes, así que ¿por qué lo haría? Lo que la cabreado más sobre el mocoso era la mentira obvia con ella sobre cómo se había comido todo de su caramelo Fishman y que tenía el miembro faltante de los Beansmokes que iba a arreglar para su amado pudín de casarse en su equipo. Si bien nunca favoreció realmente a un niño sobre el otro, aunque le resultó imposible mirar e interactuar con su hija Chiffon sin enfurecerse gracias a la deserción de su hermana gemela Lola, admitió que malcrió a Pudding más que a los demás y le dio más atención. Gracias a que su tercer ojo le daba la habilidad de leer poneglyphs, los pocos que de alguna manera se enteraron de esta habilidad y sabían sobre el Red Poneglyph en su poder, a menudo intentaron secuestrar o matar a Pudding. Especialmente cuando ella era un bebé. Dolce. Dragé. ¿Qué te he dicho sobre tirarle del pelo a Nana? La voz de uno de sus hijos mayores, Brulé, su hermosa octava hija rota por dentro, exigió sacar a Big Mom de sus pensamientos y desviar su mirada del pequeño pastel que tenía en la mano a algunos de sus hijos más pequeños. Brulé, el orgulloso usuario del espejo, pero lleno de cicatrices, sostenía a la pequeña Nana, su hija 37 y un verdadero terror en ciernes, en una cadera bastante huesuda y reprendía a los gemelos que ahora sostenían los restos de sus globos y se veían un poco miserables. A juzgar por los fragmentos del espejo, era obvio que Brulé había hecho estallar los globos de los chicos esta vez en lugar de la propia Nana, probablemente por tirar del pelo a sus hermanas. Pero Brulé es una psicópata. Los gemelos protestaron al unísono, como hacían tan a menudo, haciendo que Nana pareciera molesta con lágrimas en los ojos. ¿Qué he dicho sobre llamarla así? Brulé demandó luciendo furioso y decepcionado con los dos niños, y Big Mom y algunos de los niños mayores sabían por qué. Brulé había estado interesada en un hijo bastante guapo y rico de una noble espalda cuando tenía 16 años, pero el chico había resultado ser un verdadero sociópata y psicópata y lo mantuvo oculto durante algunos años. El día antes de que los dos se casaran en el cumpleaños número 21 de Brulé, el niño se quebró y trató de matar a su prometida. Había cortado la mayor parte de la nariz de Brulé y le había dejado una cicatriz horrible que cruzaba diagonalmente su rostro, evitando apenas su ojo izquierdo. Solo había sido gracias a la suerte y a que sus hermanos querían ver a su hermana por última vez antes de que se casara que pudieron llegar a ella antes de que se desangrara. Y logró volver a unir su nariz a pesar de que ahora estaba descolorida. Había mutilado a uno de sus bebés y casi la mata el día antes de que se casara con él. Se suponía que había sido el día más feliz de la vida de su hija y, sin embargo, terminó siendo uno de los más oscuros. Próspero había sido el primero en llegar allí y había sorprendido a la mayoría cuando su personalidad tranquila, si no un poco desquiciada, se llenó de furia protectora contra el que se había atrevido a dañar a una de sus hermanas pequeñas. Se había necesitado a Big Mom, que se había estado reprimiendo mucho para no arriesgarse a mutilar o incluso matar a su hijo mayor, varias docenas de Chesapeake Compote y los trillizos, Compote, Kakuri, Oben y Daifuku solo asistían por órdenes de sus madres. E incluso entonces no lo dio todo y ella no podía culparlos, para evitar que el hijo mayor matara directamente al atacante de su hermana. Había estado muy enojado cuando lo detuvieron y permaneció así por más de una hora, justo hasta que Big Mom le dijo que estaba segura de que todos los hermanos de Brulé querían mostrar su decepción en sus acciones al hombre mismo. Una vez que los hermanos terminaron, pero dejaron viva la bolsa de basura por orden de sus madres, Big Mom drenó su alma lentamente en el transcurso de semanas o meses hasta que Brulé finalmente se recuperó lo suficiente física, emocional y mentalmente para volver a ver al hombre. Ella había estado nerviosa, incluso completamente asustada, pero lo había hecho con sus dos hermanos mayores favoritos de pie a su lado para apoyarla.
Big Mom había dejado lo suficiente del alma del hombre en su cuerpo para que él estuviera vivo y supiera muy bien quién finalmente había terminado con su miseria y lo había matado. Brûlé incluso había sido cortés, o cruel como algunos dirían, lo suficiente como para haber usado el mismo cuchillo que su ex prometida había usado para cortarle la cara y casi cegarla de un ojo. Lo siento, Brûlé. Los gemelos dijeron luciendo avergonzados y molestos una vez que Brûlé finalmente terminó de escarmentarlos a ambos por lo que habían llamado su hermana menor y cómo la habían estado tratando. ¿Soy un psicópata? Ananá preguntó en voz baja, mirando a su hermana mayor favorita asustada y llorosa. Brûlé inmediatamente comenzó a hacer rebotar a la niña y a balancearse ligeramente sobre sus pies mientras todos miraban. No es que a la octava hija le importara lo más mínimo. No, cariño. No estás ni cerca de ser un psicópata. Solo eres un poco sádico, o tal vez un poco más retorcido en la mente que el resto de nosotros, pero está bien. Formas propias y algunas más que otras. Entonces, ¿qué te gusta cortar cosas o hacer estallar sus globos? Tal vez eso signifique que te interesarás en el manejo de la espada o al menos en el manejo de cuchillos como tu estilo de lucha, o tal vez estarás más interesado en estar en el campo de la medicina como un cirujano. Brûlé rápidamente comenzó a calmar suavemente a su hermana pequeña, bueno, una de las más pequeñas que es. A pesar de ser vanidosa y arrogante con los forasteros, pareciendo como si solo quisiera dividir cada cara bonita que conocía, en realidad era muy amable y comprensiva con sus hermanos. Todos los hermanos Charlotte desde el 9 al 85 o admiraban y tenían un poco de debilidad por la octava hija. Katakuri puede ser el hermano mayor favorito y Konpote puede ser la hermana mayor, pero Brûlé era la hermana mayor favorita. Muchas veces había usado sus poderes de espejo para controlar y vigilar a sus hermanos, quienes tenían pequeños espejos en su poder en todo momento, y todos sus hermanos e incluso su madre sabían que si necesitaban que ella estuviera allí y simplemente decía su nombre en un espejo, luego los escucharía y estaría allí en menos de un minuto. Los cirujanos tienen que cortar a las personas para arreglarlas, tal vez eso sea lo que te guste cuando seas mayor. Pero por ahora es demasiado pronto para decirlo y eso está bien. Te gusta cortar cosas, luego sigues cortando cosas, pero no. No mates a nadie ni a nada vivo hasta que tengas al menos 13 años, ¿de acuerdo? Brûlé preguntó rebotando un poco más a su hermana y ganándose una pequeña sonrisa y un asentimiento de una de las 3 niñas más pequeñas de la familia. Mkai. Ananá dijo acurrucándose cerca de su hermana mayor favorita, haciendo que Brûlé sonriera cálidamente a Ananá mientras Big Mom sonreía con cariño a sus hijas. Algún día serás una muy buena madre, Brûlé. Big Mom dijo no por primera vez, lo que hizo que los ojos de Brûlé se agrandaran y se sonrojó intensamente mientras apartaba la mirada de todos, pero todos vieron la pequeña sonrisa en su rostro incluso cuando su reacción hizo que todos se rieran un poco. Se ponía nerviosa con tanta facilidad con los cumplidos, incluso antes de que le marcaran las cicatrices se ponía muy nerviosa. A veces, sus hermanos decían cosas diferentes o elogios solo para ver a su hermana torpe, cosquillosa y rota se sonrojaba de un rojo brillante y se tambaleaba un poco. Era una de las cosas menos dañinas pero un poco sádicas que a los hermanos les gustaba hacer, sádica hacia su hermana objetivo, por supuesto. Brûlé ha maldecido a sus hermanos más de una vez cuando los más pequeños no pudieron escucharlo mientras tropezaba con sus pies avergonzados. Mamá. Tamago entró corriendo a la habitación lo más rápido que pudo, y solo terminó chocando contra Brûlé. Los dos cayeron en un remolino de gruñidos, aullidos y maldiciones, mientras que el resto de los hermanos Charlotte presentes se echaron a reír, o trataron de ocultar el hecho de que se estaban riendo. Deja que su torpe hermana propensa a los accidentes le pase eso, aunque parecía que su haki de observación se estaba volviendo un poco más fuerte. No muchos de sus hermanos lo habían notado, pero Big Mom sí. Justo antes de que Tamago entrara en la habitación, Brûlé dejó de sonrojarse mientras miraba hacia la puerta y, rápida pero con cuidado, arrojó a Ananá al hermano más cercano que la atraparía. En este caso fue Amande, la tercera hija nacida, quien había reaccionado a un ritmo sorprendentemente rápido y agarró a la niña arrojada en sus brazos. Tamago, tienes 5 segundos para separarte de Brûlé, y 3 para decirme por qué tenías tanta prisa que perturbaste mi tiempo con mis hijos. Big Mom dijo mirando a Tamago, quien rápidamente se bajó de Brûlé y se alejó de la mujer alta. Big Mom no solía pasar mucho tiempo con su familia a menos que fuera una fiesta de té, e incluso entonces la mayoría de las veces algunos de sus hijos no podían asistir debido a los ataques de piratas y otras cosas por el estilo.
cuando pasó tiempo con todos sus hijos, a pesar de que Katakuri estaba fuera en ese momento recuperando un regalo para el cumpleaños de Cinnamon la próxima semana, lo guardó con fiereza y celos. Tamago había estado al servicio de la familia Charlotte durante mucho tiempo, desde aproximadamente un año antes de que la ex prometida de Brule intentara matarla. Sabía que aunque a menudo no lo mostraban abiertamente, especialmente alrededor de los demás, la mayoría de los hermanos Charlotte de 16 en adelante eran muy protectores con la octava hermana. Los hermanos menores también eran un poco protectores, pero eran así de protectores con todos sus hermanos leales, los mayores eran más protectores con su hermana rota que con sus otros hermanos. La información que pediste. Sobre la familia de sombrero de paja Luffy. Tamago jadeó haciendo que todos se detuvieran por un momento y lo miraran mientras Big Mom entrecerraba los ojos y Smoothie ayudaba a su hermana a levantarse. Date prisa y escúpelo. Big Mom dijo incluso cuando había levantado a su hija menor para que se sentara en su regazo cuando la niña rubia levantó los brazos hacia su madre. Big Mom sonrió suavemente a su hijo menor mientras le entregaba a la niña un pequeño pastel de té que era aproximadamente del mismo tamaño que la cabeza del niño, pero la niña tenía el apetito de su madre mientras lo devoraba en menos de un minuto. Su padre, como dijeron en la Guerra de los Mejores. No fue una mentira apuntar con los marines hacia él. Tamago se apresuró a salir mientras Big Mom lo miraba un poco molesta. ¿Por qué debería preocuparse por la maldita guerra? Lo único que le importaba era el hecho de que Barba Blanca había muerto durante el mismo, lo que había dejado la isla Gyojin lista para ser capturada, y se lo llevó ella. Habían entregado los dulces a tiempo desde que ella reclamó la isla, hasta que ese maldito sombrero de paja tuvo el descaro de afirmar que su padre es Monkey D. Dragon, el líder de los revolucionarios. Tamago dijo haciendo que la mayoría de los niños mayores se sacudieran levemente mientras miraban en estado de shock. Maldito sombrero de paja, sombrero de paja, dragón. Todo el mundo podía saber cuándo se procesaba la información en la mente de Big Mom cuando sus ojos se abrieron lentamente y su boca se abrió un poco. Dragón, ¿pero no era eso? Smoothie se apagó mirando con los ojos muy abiertos a sus hermanos que habían tenido la edad suficiente para recordar cuando el hombre había visitado su casa. El que robó a uno de nuestros hermanos. Owen dijo que su rostro se puso fruncido cuando el piso se calentó un poco debajo de sus pies ante el recordatorio. Ese fue uno de sus únicos y peores fracasos. No poder proteger a su hermano recién nacido. ¿Robó a nuestro hermano? ¿Anglias, el hijo menor? Preguntó confundido mientras miraba a sus hermanos mayores. Por lo que sabían, no había más hermanos que los que habían conocido al crecer. ¿Nunca te has preguntado por qué a veces decimos que se suponía que Yuen era uno de los dos? Brule preguntó mirando a sus hermanos menores que intercambiaron miradas. Sí, se habían preguntado sobre eso antes, especialmente Yuen, pero después de verlo enojada y triste que le hizo la pregunta a mamá cuando se la habían preguntado una vez, nunca volvieron a mencionarlo. Monkey D. Dragon. Hace 19 años me dio un hijo. No lo sabía en ese momento, pero ya estaba embarazada de Yuen antes de que Dragon me diera un hijo. Nacieron con 3 meses de diferencia y Yuen fue el mayor de los dos. Big Mom dijo que sus puños temblaban mientras agarraba sus brazos con tanta fuerza que comenzaron a romperse. Compote rápidamente se acercó y agarró a su hermana menor del regazo de Big Mom. Big Mom trató de no arremeter contra sus hijos, incluso si a veces no podía evitar que Chiffon se pareciera tanto a la traidora Lola, pero cuando se enfurecía, estaba cegada a quién era quién. Había informado a todos sus hijos que nunca intentaran interponerse en su camino cuando estuviera furiosa o, de lo contrario, podría tratarlos accidentalmente como un enemigo. Sin embargo, la noche en que nació el más joven, Dragon nos sorprendió a todos rompiendo la ventana de la habitación del bebé y robando al bebé recién nacido de su cuna. No importa cómo nos veamos, no importa dónde miremos, dijo Big Mom. Mientras que los hermanos mayores, que habían tenido la edad suficiente para ayudar a mirar la hora, miraron hacia el suelo. No habían podido encontrar y recuperar a su hermanito. La culpa les había pesado mucho a todos, incluso cuando la mayoría trataba de fingir que nunca había sucedido. Después de años de búsqueda, muchos pensaron que su hermano estaba muerto. Tamago obtenga toda la información que podamos sobre Luffy y luego traiga a Katakuri aquí. Traeremos al hijo desaparecido a casa. Big Mom ordenó que el hombre saliera rápidamente de la habitación. Parece que me persigue bastante. Big Mom dijo riendo después de unos segundos, ganándose miradas de confusión de sus hijos. ¿Qué tal mamá? Preguntó Daifuku mirando a su madre quien sonrió un poco.
19 años y ya con una recompensa de 300 millones de bayas, todo por su propia cuenta. Sin mencionar que explica lo que dijo sobre el caracol. Big Mom dijo riéndose un poco más y haciendo que los que no habían estado allí durante la llamada parecieran confundidos. Big Mom enarcó una ceja a sus hijos y luego sonrió más ampliamente, haciendo que algunas risitas o risitas estuvieran de acuerdo con su madre. ¿Conoces alguna otra familia en la que una sola persona pueda comer 10 toneladas de dulces, presumiblemente de una sola vez?